Muy bien. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, y quiero que abran su Biblia en el primer libro de Reyes. Quiero que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Agradezco al Señor la oportunidad de que nos permite estar congregados a través de este medio. Yo creo que estamos tirándole a 40 gentes aproximadamente aquí en línea, con los de la iglesia y algunos del Facebook. Agradezco también la vida de mi esposa que está aquí conmigo en esta ocasión a mi lado. Y bueno, pues vamos a compartir palabra, hermanos. El título del día de hoy de la predicación, el título de la predicación es Dios actuando en medio de nuestros temores. Dios actuando en medio de nuestros temores. Primer libro de Reyes, capítulo 19, para leer solamente desde el 1 hasta el 18. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Antes de entrar de lleno a predicar, ¿cuál es el contexto de esto? Si ustedes se han dado cuenta, los dos sermones pasados he venido predicando sobre el profeta Elías. Y la provisión y las victorias, el domingo pasado todavía vimos, ¿verdad? La victoria que Dios le da sobre los 450 profetas de Baal. Y aquí ahora el capítulo 19 ahora da un giro drástico, da un giro completamente diferente. Y vamos ahí, quiero que mantengan su Biblia abierta, por un momento ahí guarden tantito la cita. Dios actuando en medio de nuestros temores. Después de una gran victoria viene una gran amenaza para el profeta Elías. Jezabel, quien era la que había asesinado a los profetas del Señor, quien había implantado cultos a Baal en el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, y había hecho altares, es quien manda la amenaza al profeta Elías. Necesito un vasito de agua, es quien manda la amenaza al profeta Elías. Este profeta se deja amedrentar por esta mujer y por el temor que le recorre su cuerpo, a tal grado que decide mejor que huir de la situación. Es lo que hace el profeta Elías. Pero es en medio de ese temor y esa huida que el Señor va a actuar a favor de su siervo. Por lo tanto, veamos hoy lo que el Señor tiene para nosotros por medio de este pasaje. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos esta palabra que habré de compartir. Debo confesar, Dios, que pues me gustaría estar presente con ellos como tengo la oportunidad y bendición de cada semana, pero hoy por lo que estamos viviendo, pues no se va a poder, Dios, pero es el momento para poder compartir por este medio. Bendito sea tu nombre y que esta palabra sea de bendición hasta donde esté llegando en este momento y los que habrán de compartirla. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahí tenemos la primera enseñanza, Dios actuando en medio de nuestros temores. Y la primera enseñanza la encontramos en los versículos del 1 hasta el 9. Primer libro de Reyes, capítulo 19, y la primera enseñanza está basada en los versículos del 1 al 9. Y dice así: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué había hecho? Pues había matado a los 450 profetas de Baal, y obviamente el pueblo había sabido que había un único Dios, ¿sale? Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Gracias, mi amor. Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto, y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo lanza una amenaza esta Jezabel. Ahora, hermanos, es interesante, miren, no sabemos, la verdad, porque algunos piensan que Elías tuvo temor, porque casi no descansó, porque estaba pues todavía afanado con la victoria. No sé, hermanos, francamente no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó.
¿Qué fue lo que pasó con Elías? Que al final de cuentas cede a una amenaza de Jezabel. Ahora ella le manda a decir, así me añadan los dioses. ¿Cuáles dioses? Pues si Elías acababa de ser testigo hace poco, hermanos. ¿Qué le gusta? O tal vez unas horas, un día, dos, exagerado. Y él acababa de darse cuenta que Jehová, que Yahvé, que el Señor, Adonai, era el único Dios, que no había otro. Entonces, yo no entiendo por qué Elías se atemoriza, pero bueno, el punto es que aquí el autor nos dice que él tuvo temor y huye. Punto. Eso es lo que tenemos, no tenemos más. Nos gustaría saber, o nos hubiera gustado que dijera, bueno, y Elías huyó porque sabía qué clase de mujer era de Jezabel y sabía de lo que era capaz. No sabemos. En realidad no sabemos a ciencia cierta por qué Elías huye, pero una cosa es cierta, Elías huye y se va a enclaustrar a una cueva. Muy bien. Entonces la primera enseñanza es la siguiente: en medio del temor Dios actúa proveyendo. En medio del temor Dios actúa proveyendo. Tenía poco que el Señor le había dado una victoria sorprendente y una manifestación de su poder al profeta Elías, pero ante la amenaza de una Jezabel le entra el temor, y en lugar de que Elías tomara su lugar como profeta, como siervo de Dios, como lo hizo ante el pueblo y ante los 450 profetas de Baal, que vimos eso, ¿verdad? La semana pasada, no, él prefiere huir. Es la única salida que Elías ve, huir nada más. Con esto necesitamos entender, hermanos que me están viendo, que en muchas ocasiones el temor hace que uno se olvide de las victorias pasadas o bendiciones pasadas, ya que el temor incluso puede en muchas ocasiones paralizar completamente nuestra vida. Y es lo que le está pasando al profeta Elías. A pesar de que Elías abandona por unos momentos o por unos días o un par de meses su ministerio profético, al huir por su temor, el Señor está con él y no se olvida de él. El Señor no se va a olvidar de su profeta. Todo parece indicar que aparte del temor, Elías tenía depresión, porque come y duerme, ¿verdad? Dirían algunos como niño chiquito, pero eso es depresión en los adultos, ¿sale? Pero incluso en medio de esa depresión y en medio de ese temor, ¿qué cree? El Señor de una o de otra manera está con el profeta. También con su expresión de que el Señor le quitara la vida, porque hermanos, Elías con las expresiones que se dirige al Señor, parece como un niño chiquito, parece como un niño berrinchudo. Dice, estoy harto, Señor. Se me figura un Jonás. Jonás, estás enojado porque salvé a Nínive, hasta la muerte estoy enojado y porque me quitaste la calabacera y no sé qué. Yo siento que así Elías en este momento se pone en un plan difícil con el Señor y dice, Señor, estoy harto, quítame la vida. ¿Harto de qué, Elías? ¿Harto de qué, hermanos? Francamente, ¿harto de qué? O sea, es la primera amenaza que el tipo a lo mejor recibe en su vida, o un par más, pero pues él sabía quién estaba de su lado. La pregunta es, ¿harto de qué? ¿Harto de qué? Pero bueno, él está harto y dice, no soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que... Y empieza con su rollo, nada más faltó un violín atrás, ¿verdad? Para que alguien le tocara y se pusieran los demás a llorar, pero el Señor no se va a dejar conmover por ese asunto. ¿Sale? Está harto, hermanos, pues a veces usted está harto de algo, yo a veces estoy harto de algo, no sé, no le pongamos nombre ni cosa ni nada, pero hay ocasiones en las que estamos hartos, pero yo por más harto que esté, yo quiero vivir, yo quiero seguir sirviendo al Señor, pero bueno, Elías parece ser que no es así, por lo menos en ese momento. Entonces, pero fíjense la expresión de él, dice, estoy harto, dice allá el versículo 3, si no me equivoco, 4. Dice, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y ya, el tipo se acuesta y se duerme. Eso es una depresión prácticamente que él está pasando. Todo esto, hermanos, esta expresión de quítame la vida también nos está mostrando desesperanza que el profeta tiene. Entonces échele, está temeroso, se está escondiendo, ¿verdad? Está huyendo, tiene desesperanza, tiene depresión. ¿Sí? Entonces dice, Señor, ya, pues quítame la vida. Es lo que el profeta está anhelando. Con esta expresión de que el Señor le quitara la vida, está demostrando su desesperanza e incluso su coraje por la situación que él estaba viviendo. Pues ¿cómo no le iba a dar coraje, hermano? Si venía de una gran victoria. Pero ¿quién le dijo que huyera? O sea, nadie le está diciendo, oye, huye. Recuerde usted la primera vez
Cuando el Señor llama a Elías, en la primera orden que le da, sí le dice, vete al río, no sé qué, ¿recuerda usted? Vimos eso y que los cuervos lo alimentaban. Dios sí lo mandó a esconderse. Dios sí le dio la indicación a esconderse, pero en esta ocasión Dios no lo manda a huir, Dios no lo manda a esconderse. Él simple y sencillamente, por el temor, va y se esconde. ¿Sale? Muy bien, todo esto que estamos viendo es consecuencia sin duda del temor que le fue influido al profeta y que le está permitiendo que el temor sea parte de su vida y que lo afecte. Ahora aquí vemos, hermanos, ya no vemos a un Elías valentón con los 450 profetas de Baal. Ahora vemos a un Elías que, ya no vemos a un profeta que confronta al pueblo y que le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Recuerde usted, vimos eso la semana pasada. Decídanse, si Baal es Dios, síganlo. Y si Jehová es Dios, síganlo. Pero ahora no vemos nada. Vemos ahora un Elías muy humano, frágil y falible, cediendo a las amenazas de una mujer llamada Jezabel. Pero a pesar de eso, el Señor es fiel y va a darle su provisión al profeta. Aunque este pasaje es interesante, el mensaje central o el personaje central aquí es siempre el Señor. Siempre va a ser el Señor el personaje principal. Entonces ahí vemos cómo Dios va a empezar a proveer al profeta. Ya me marcó 10 minutos aquí, yo les diré en qué momento paro y volvemos a entrar. Muy bien. Nosotros también, iglesia, como Elías, en ocasiones, debido a nuestros temores en la vida, amenazas, crisis o lo que usted pasa a veces, nos olvidamos de las bendiciones que el Señor nos da o nos ha dado o nos está dando en este momento. Puede más en muchas ocasiones en nuestra vida lo material y dejamos a un lado lo espiritual. La provisión que Dios puede traer a nuestra vida a veces no la vemos como es. Nos olvidamos, hermanos, que Dios puede ser ese bálsamo que Él puede traer en medio de nuestro temor o aflicción. Pero a pesar de todo, el profeta, como al profeta, el Señor, su provisión no falta a nuestra vida. Así que independientemente de los temores que usted esté pasando, crisis, aflicciones, dudas, el Señor es nuestro proveedor en medio de nuestro temor. ¿Sale? Por eso la primera enseñanza es, en medio del temor, Dios actúa proveyendo. Entonces ahí, como conclusión al primer punto, que el Señor nos permita vencer todo temor en nuestra vida y confiemos en su providencia. Punto número 2. La enseñanza número 2 la encontramos en los versículos 10 y 11, y el 11 solamente la primera parte. 10 y el 11a. Dice, más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. La segunda enseñanza, el título es Dios actuando en medio de nuestros temores. La segunda enseñanza es, en medio del temor, Dios nos habla. En medio del temor, Dios nos habla. Dios nos habla, hermanos. Elías era profeta, lo sabemos. ¿Y qué estaba acostumbrado un profeta cualquiera del Antiguo Testamento, o hasta Juan el Bautista, que fue el último gran profeta? Cualquiera de ellos estaba acostumbrado ¿a qué? A recibir palabra del Señor. Usted se pone a leer el Antiguo Testamento, cualquiera de los profetas o cualquiera de los libros de Reyes, Samuel, donde dice, así dice el Señor. Entonces era que iba a anunciar ¿qué? Palabra del Señor. Elías estaba acostumbrado a escuchar palabra del Señor y anunciarla. Pero ahora la palabra del Señor no era para Acab, porque recuerde usted, el primer mensaje que Elías da es para ¿quién? Para Acab, y después para Acab, y después para el pueblo, y etcétera. Pero ahora el mensaje, hermanos, no es para Acab, no es para el pueblo. Ahora el mensaje o la palabra del Señor que le está viniendo es ¿para quién? Para él. No es para nadie más, es esta palabra para él. El mensaje es para él mismo. Es interesante esto. Y el mensaje de Dios para Elías era simple, sencillo, directo y claro.
¿Y cuál era el mensaje, hermanos? ¿Qué haces aquí, Elías? Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que él está recibiendo del Señor. No está recibiendo una palabra, así dice el Señor, voy a traer la lluvia. Porque esa es otra victoria, recordará usted, después de los 450 profetas de Baal, él ora y la lluvia viene, porque el Señor le responde después de 7 veces, ¿verdad? Usted recordará la semana pasada. Y entonces Elías viene victoria tras victoria, y ahora el único mensaje que Dios le da es: Elías, ¿qué haces aquí? Esta expresión es algo como: ¿quién te mandó para acá? En el buen mexicano así significa la expresión: ¿quién te mandó para acá? ¿Qué estás haciendo aquí? Si notamos en esta porción y más adelante, el Señor ni siquiera entra en explicaciones al profeta del por qué su situación, porque recuerde usted que él dice: Señor, quítame la vida, y yo no soy mejor que mis antepasados, y no sé qué. El Señor ni siquiera se pone a discutir con el profeta, simple y sencillamente le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sale entonces el Señor, simple y sencillamente no entra en explicaciones al profeta de lo que está pasando, no le dice del por qué su situación. Y la razón, iglesia y hermanos que me están escuchando, la razón es muy sencilla. Dios no se pone a discutir con Elías. Dios no le dice: bueno, mira, estoy haciendo esto con el fin. No se pone a discutir con él, porque lo único que a Dios le interesa y lo que más le importa es que le busquen. La razón es porque en medio de nuestra calamidad de la vida, en medio de nuestros temores, desilusiones, aflicciones, crisis, lo que importa es que le busquemos al Señor. Y Elías se había ¿qué? Escondido. Elías, hermanos, se había escondido. Eso es lo que dice: se fue a una cueva, se fue a esconderse. Dice allá el versículo 9: allí pasó la noche en una cueva. Elías, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé a esconderte, yo no te mandé a una cueva. Es lo que le está diciendo el Señor. Y entonces el Señor quería, por eso el Señor, la última indicación que le da el Señor, allá en el versículo 11, es: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar. No puedes estar escondido, Elías. Es lo que le está diciendo, hermanos, el Señor. Y Elías se había ¿qué? Escondido. Por eso el Señor tiene que indicarle: sal. No puedes estar ahí. Ahí te puedo hablar. Sí, yo ahí te puedo hablar, porque, hermanos, el Señor puede estar en todos lados, ¿verdad? Entonces eso lo sabemos, pero el Señor le dice: pero yo no quiero hablarte en una cueva, yo no te mandé a una cueva, tú tienes un llamado, tú tienes algo que dar, tú tienes algo que profetizar, tú no puedes estar en una cueva, Elías. Por eso el Señor: Elías, ¿qué haces aquí? Ahora el Señor, hermanos, y desde el Antiguo Testamento, pero sabemos, el Señor mandó a que la nación de Israel fuera ¿qué? Luminar, fuera un testimonio para los demás. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado, dice allá Isaías. Capítulo 60 o 66. Bueno, el punto es que él no estaba siendo un luminar. Hermanos, en una cueva, ¿qué luminar iba a ser? Es como después lo viene a decir Jesús, que ustedes son la luz del mundo. Pero si esconden su luz, pues, hermanos, ahí está en la oscuridad de él. Por eso Dios le dice: ahí yo no te voy a hablar, sí lo puedo hacer, pero yo no te voy a hablar ahí. Tú tienes que salir, Elías. Por eso, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces ahí, e incluso, hermanos, ni siquiera pregunta al Señor qué hacer después de la amenaza de la muerte ante Jezabel, sino que el profeta ¿qué? Decide seguir su propio camino. ¿Por qué ahí no consultó al Señor? Con la amenaza de Jezabel, ¿por qué no consultó al Señor? Oye, Señor, me están amenazando, ¿qué hago? Mira, ¿qué hago? No, él simple y sencillamente se dio al temor, se dio a la crisis, se dio al problema que él estaba pasando y decidió seguir su propio camino. Ahora el Señor le indica al profeta que simple y sencillamente, hermanos, salga. Esa es la indicación: sal. Nada más. Oye, ¿para qué? Sal. Esa es la indicación que Dios le da. Dios nos habla, ojo, Dios nos habla, pero no quiere, hermanos, iglesia, no quiere que estemos escondidos. No quiere que estemos escondidos. Me queda aquí prácticamente 1 minuto y medio. Y creo, hermanos, para no dejar, pues ya dejé entre medio este segundo punto, pero vamos a cerrar un momento la plataforma Zoom para ya entonces con la siguiente sesión ya terminar el sermón. Los del Face acá pues no hay problema, nada más permítanme un par de minutitos en lo que los demás hermanos entran. Sale entonces, hermanos, vamos a cerrar para continuar ahorita con el siguiente punto. Sale, bueno, que todavía no terminó este. Entonces, por favor, cierren y vuélvanse a ingresar lo más pronto que podamos. Ahorita se acabó el tiempo en la sesión Zoom, por eso tuvimos que cerrar y volvemos a abrir
para que mi esposo siga predicando. Pero pues tenemos que esperar unos minutos a que se conecten de nuevo los hermanos de la iglesia y entonces él va a seguir con el sermón. Entonces ténganos un poquito de paciencia, apenas estamos investigando todo esto de cómo transmitir lo que se hace en la iglesia pues vía internet y todo esto. Estamos viendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, vamos qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces vamos a ir mejorando las transmisiones, sabiendo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Pero pues ténganos paciencia. Muy bien, gracias a los que están aquí vía Facebook. No sé quién esté actualmente ahí. Chelo, Lara, Kikos, Mari Carmen, Lucas, Eli, Corcu. Sale, entonces denos solamente un momentito, hermanos. Estamos aquí activando nuevamente la plataforma Zoom para los hermanos que se están conectando de nuestra iglesia. Entonces le estamos dando aquí acceso a la plataforma, porque hasta eso tenemos que darles acceso. Entonces bueno, muy bien. Todavía faltan algunos hermanos. Vamos a dar un minutito más. Parece ser nos faltan 5 hermanos todavía. Esperamos que se conecten pronto. Se oye por aquí sonido. ¿A quién es? Hermana, creo que la hermana Carmen está batallando con el sonido. Ahí está, hermana Carmen. Sí nos oye, ¿verdad, hermana Carmen? Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, 11, nos faltan 4, nos falta Beto y varios más. Bueno, mientras saludamos a los del Face, a los que nos están viendo, los que nos están sintonizando, los que compartirán. Les comparto que la próxima semana solamente estaré compartiendo la predicación. A la hora de la predicación lo compartiré por aquí. Y yo creo, hermanos, que la próxima semana, los que estamos en Zoom, así nos quedemos a 5 minutos de haber iniciado la segunda sesión, creo que debemos cerrar para que una sola sesión sea exclusivamente para el sermón y no estar parando. Creo que eso sería lo ideal. Por ejemplo, ahorita en la segunda sesión nos tomamos como 20 minutos, algo así. Entonces ahí creo que debimos de haber cortado y ya mejor ahorita no hubiéramos detenido en la predicación. Son cosas que iremos aprendiendo, obviamente, en este tiempo de cuarentena, entre comillas, porque algunos seguimos todavía saliendo a cuestiones básicas, ¿verdad? Que hay que comprar, etcétera. Bienvenidos los del Facebook. Les mandamos un saludo a todos desde las pirámides de Teotihuacán. Bendiciones. Por allá estuve yo en Otumba, pastoreando Otumba, Estado de México. Muy bien, pues ahorita vamos a ver quién más falta, pero vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Bienvenidos a los del Face. Robert del Rosario también. Dios les bendiga a todos los que están aquí añadiéndose en el Facebook y los de la plataforma Zoom. Muy bien, estamos en el segundo punto. Hermanos, ¿querías comentar algo? No. Estamos en el segundo punto, hermanos. La predicación es Dios actuando en medio de nuestros temores. Y estamos en el punto número 2. El primer punto es, en medio del temor, Dios actúa proveyendo. Dios le provee de todo lo necesario al profeta Elías. Lo segundo, incluso de palabra, que este es el segundo punto, en medio del temor Dios nos habla. Y lo más básico que el profeta necesita es palabra de Dios. Y el Señor se la da, aunque de una forma, a lo mejor no como el profeta la quisiera, pero el Señor le está invitando a salir. Entonces, continúo, hermano. El Señor le indica al profeta que simple y sencillamente que salga. Dios nos habla, pero no quiere que estemos escondidos. Quiere que salgamos a pesar de nuestra temor o situación difícil en la que nos encontremos en Él. En medio de nuestro temor, en medio de nuestra crisis, en medio de todo lo que está pasando el profeta Elías, porque ya lo vimos, está pasando una amenaza, está pasando una crisis, está pasando temor, está pasando depresión, está pasando aflicción, hasta hambre, pero el Señor le provee. Entonces Dios le dice, tienes que salir, deja de estar ahí escondido. Entonces Dios no quiere que nos escondamos, quiere que salgamos a pesar de nuestro temor o situación o incluso enojo, porque parece ser que Elías estaba enojado. Quítame la vida, Señor, estoy harto. ¿O usted cree que se lo digo? Hermano, cuando tú estás harto, ¿cómo lo dices? A ver, la verdad. Seamos francos, hermanos. ¿Cómo decimos cuando estás harto de alguien? ¿Cómo lo dices? Ay, estoy harto. No, no lo dices así, no lo dices mi amor querida o querido o mascotitas mías o situación o Dios, estoy harto. No, tú te desquitas, te desahogas, estoy harto, gritas si es necesario. No, porque entonces por eso Elías seguramente hasta enojado estaba. No creo que, oh Señor, alabado sea tu nombre, estoy harto. No, él estaba harto, quítame la vida, ya no quiero morir, ya no quiero vivir, perdón, quiero morirme. Así el profeta, entonces, pero muchos cristianos prefieren seguir estando escondidos
en su mundo, sus situaciones, sus temores, sus dudas, etc. Y eso va a ocasionar que el Señor, sin duda, por nuestro nombre nos diga como el profeta Elías: ¿qué haces aquí? Te repito esta frase: muchos cristianos prefieren seguir estando escondidos en su mundo, sus situaciones, sus temores, sus dudas, y eso va a ocasionar que el Señor venga a nuestra vida y por nuestro nombre, como Elías, nos va a decir: Gabriel, ¿qué haces aquí? Oscar, ¿qué haces aquí? Luis, ¿qué haces aquí? Roberto, ¿qué haces aquí? Yolanda, ¿qué haces aquí? Y creo que debe ser una pregunta, hermanos, que debemos formularnos en nuestro andar diario por la vida. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Quieres que yo haga esto, Señor? Ahora, a pesar de su situación de temor y su decisión equivocada de huir porque fue una decisión equivocada, como lo vamos a ver, el Señor le habla. El Señor le habla, hermanos. El Señor le habla, y en esta ocasión no es como a veces nosotros como padres: pues haz lo que quieras, haz lo que te dé tu gana, ¿te quieres ir? Pues órale. No, el Señor va y le habla, el Señor va y busca a su profeta. Con esto necesitamos entender, mis amados hermanos, que el Señor siempre va a hablar a nuestra vida a pesar de cualquier cosa. La palabra del Señor no va a escasear, la palabra del Señor no debe escasear, y de nosotros depende, de nosotros como sus servidores, como sus esclavos, depende que en el mundo no falte palabra. Ustedes son la sal del mundo y la luz del mundo, nos dijo el Señor. Es por eso que el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Es por eso que el Señor está preguntando: ¿qué haces aquí? Es decir, te he dado una labor, una función, predica mi palabra de profecía. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Esconderte? ¿Es en serio, Elías? Yo creo que el Señor le hubiera dicho: ¿esconderte? ¿Es en serio? No es para lo que te he llamado, Elías. No es para lo que te he llamado tú, hermano, que me estás viendo. El Señor te dice eso: no te he llamado a esconderte. El mensaje para Elías era tan claro como lo es para nosotros hoy en día. Dios nos habla, pero la pregunta es: ¿estamos en el lugar correcto para hacer lo que Él quiere? Él estaba en una cueva. ¿A quién le iba a predicar? ¿A quién le iba a compartir? ¿A quién? O sea, ya ni siquiera los cuervos. Bueno, pues los cuervos venían antes, ¿verdad? Y lo ayudaban, lo alimentaban. Pero ahora, ¿a quién iba a compartirle palabra? A nadie. Al simple y sencillamente viento. ¿Estamos en el lugar correcto para hacer lo que Él quiere? Elías no estaba en el lugar correcto, hermanos. Punto. Elías no estaba en el lugar correcto. Por eso Dios le dice: sal. Dios lo tiene que sacar de su escondite, Dios lo tiene que sacar de la cueva, Dios lo tiene que sacar de la oscuridad. Y lo mismo quiere hacer contigo. Si estás ahí en tu cueva escondido, el Señor viene y te dice: sal, no puedes estar ahí. Tú eres luminar en este mundo perverso, en este mundo caído. Tú eres luminar en medio de esta pandemia. Sí, bien es cierto, necesitamos estar en cuarentena, pues también el Señor comprende, ¿no? Pues lo sabemos, pero este es un medio por el cual la iglesia no está escondida y está compartiendo palabra. Entonces, estamos huyendo de Él, porque esta también puede ser otra. Estamos huyendo del Señor. Que el Señor le permita salir a usted de su escondite y vaya mejor a su encuentro. Una tercera enseñanza en este pasaje que estamos viendo, el título es: Dios actuando en medio de nuestros temores. La tercera enseñanza de 4 que tengo para ustedes, la tercera enseñanza es: en medio del temor, Dios muestra su poder. Y vamos ahí, la segunda parte del versículo 11 hasta el 14. Dice así: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Perdón, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Hermanos, aquí algunas cuestiones antes de entrar de lleno al tercer punto, que la tercera enseñanza es: en medio del temor, Dios muestra su poder. En medio del temor, Dios muestra su poder. Elías no era el único profeta, ¿sale? Y lo sabíamos. Él ya había tenido un encuentro con el siervo de Acab. Recordará usted que porque Acab lo mandó a buscar agua para sus animalitos, en lugar de que le preocupara el pueblo. Lo vimos la semana pasada. Entonces, este personaje, Abdiel, si no me equivoco, había guardado 100 profetas, o había guardado 100 que no se habían arrodillado ante Baal. Y ahorita vamos a ver que el Señor le va a responder: todavía hay más. O sea, Elías, no eres el único. ¿Sale? Muy bien, vamos ahí. En medio del temor, Dios muestra su poder. Esta es la tercera enseñanza: viento, terremoto y fuego. Te lo repito: viento, terremoto y fuego. Son tres manifestaciones del Señor, de su omnipotencia, de su tremendo poder a Elías. Y con esto creo que el Señor le está mandando un mensaje a su profeta de a quién verdaderamente debe temerle. De veras, yo creo eso. El Señor le está diciendo por medio del fuego, por medio del terremoto y por medio del viento: Elías, ¿por qué le temes a Jezabel? O sea, yo soy en realidad, ¿sabes quién tiene poder? Soy yo. Hermanos, Elías acababa de ver que cayó fuego del cielo y consumió todo el altar, el becerro, y hasta lamió, ¿verdad? El agua que había ahí de la zanja. Entonces le tiene miedo a Jezabel, insisto, yo no sé por qué. Sí, Jezabel era de lo peor, como decimos, ¿verdad? Porque no es peor, de lo peor, que es un nivel todavía más elevado que peor, así, ¿no? Entonces, no sé, francamente algunos dicen: es que estaba cansado, ¿no? Yo no sé algunos de dónde sacan eso, puede que sí, pero el punto es que le tiene temor y huye. Entonces Dios, a través del viento, terremoto y el fuego. Ahora fíjense, dice ahí el pasaje, porque inicia con el viento, dice: vino un viento recio, tan violento que partió las montañas, se hizo añicos las rocas. La expresión en el hebreo es que literalmente va destrozando todo a su paso, hermano. Va destrozando todo a su paso. Incluso hasta la cueva donde él está, el Señor la puede destrozar. Entonces el Señor le está diciendo: ¿qué le temes a Jezabel? O sea, date cuenta, yo soy el creador del viento, del terremoto y del fuego. ¿Qué temor le tienes? Yo soy a quien en realidad tú le debes de tener temor. Bueno, yo creo así, es un asunto personal, rollos míos. Entonces, a él es a quien le debe tener temor, no a Jezabel, a aquel que es poderoso y soberano, que puede quitarle la vida por medio de un viento que revienta todo a su paso, o por medio de un terremoto en donde literalmente puede venírsele todo encima, o tragárselo a la tierra, o el fuego que puede que en cuestión de minutos lo consuma de una manera total y lo incinere. Ahora, lo precioso de esto, escúchame bien esto, lo precioso de esto es que a pesar del profeta que tenía su crisis, su temor, su depresión, su enojo, su amenaza y lo que quieras, él estaba atento a la hora en que Dios se manifestaría a su vida. Él sabe que Dios no viene en el viento, porque Elías lo sabe. No, Elías sabe que no viene en el viento, él sabe que no viene en el terremoto, él sabe que no viene en el fuego, a pesar de que él había sido testigo de que Dios se manifestó en fuego con el asunto de los Baales, pero él sabe en esta ocasión, caray, no viene en el fuego, pero sabe que viene ¿dónde? En el viento apacible, para hablarle al profeta, y el profeta sale al encuentro para recibir palabra en medio del poder del Señor. Por eso, la tercera enseñanza es: en medio de nuestros temores, Dios nos muestra su poder. Perdón, Dios nos muestra su poder. Creo, hermanos, que Dios pudo haberle dicho a Elías: ¿es en serio, Elías, huyes de Jezabel? ¿Acaso ella puede manifestarse como yo lo estoy haciendo? Pero Dios no le hace, pues, no le dice nada, simplemente entiende a su siervo atemorizado y deprimido. Por otro lado, aunque Elías es testigo y oye al Señor, sigue en su misma excusa, hermanos. O sea, a pesar de que oye al Señor,
a pesar de que escucha la palabra del Señor otra vez. Ahora, ¿cuál fue nuevamente el anuncio? Elías, ¿qué haces aquí? Es la segunda vez que el Señor le dice al profeta, ¿qué haces aquí? Y él vuelve a lo mismo. Señor, es que yo soy el único y el celo por ti me consume y los israelitas se están descarriando y a mí me quieren matar. Probablemente Elías esperaba, como algunos de nosotros, cierta piedad o lástima. Aplico la lastimera, como decimos, ¿no? A ver si así, Señor, mírame. No, sí. Sigue con su misma excusa. Probablemente él pensaba que Dios podía tener cierta piedad o lástima de parte de él, pero como leeremos en un momento, no fue así. El Señor simple y sencillamente quería hacer dos cosas hasta en ese momento: mostrarle su poder y hablarle. Y le mostró su poder de una manera impresionante a través del viento, terremoto y el fuego, y le habló de una manera tan sublime, tan especial, tan tierna. Y el profeta está atento. Hoy en día, Dios sigue manifestando su poder en medio del mundo en el cual nos rodea. Y también sigue hablando a nuestra vida. Así que, y por lo tanto, demos toda honra y gloria a aquel Jesucristo que es omnipotente. Incluso, hermanos, en medio de esta pandemia, en medio de este virus que anda por ahí, que anda en sus manos o que anda en las cosas, el Señor tiene absoluto poder y absoluto control de todo. Él sabe por qué está pasando esto y no es la primera vez, entiéndeme. No es la primera vez, ya hubo pandemias, ya hubo la peste negra, la peste bubónica, y son de las que tenemos en la historia, ¿verdad? Por ahí contadas, pero hay otras que ni siquiera sabemos y otras que van a venir y a lo mejor nos va a tocar otra. Pero el Señor en medio de todo esto es omnipotente, es soberano, Él es absolutamente todo y tiene control de todo, aunque nosotros en ocasiones no lo veamos, porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Y Dios en muchas ocasiones no nos va a responder, porque Él quiere, porque no quiere, porque es soberano, por la razón que usted y yo queramos ponerle. Y una última enseñanza la encontramos en los versículos del 15 al 18. Dice así: el Señor le dijo, o sea, después de que Elías le dice: yo soy el único que queda y mi celo por ti, Señor, y no sé qué, el chorazo, ¿no? Que Elías le da: he quedado con vida y me quieren matar. El Señor otra vez no entra en discusión con él. O sea, Dios, insisto, no creas que, ay, sí, pobrecito Elías, a ver, mira, ven, te voy a contar lo que está pasando. No. Dice, el Señor le dijo: regresa. O sea, ya que saliste, porque dio el primer paso el profeta, ok, ya salió, pero sigue con su mismo asunto de que me están queriendo matar, yo soy el único, mi celo, Señor, por ti. El Señor le dice: ok, ya saliste, ahora tienes que regresar. ¿Por dónde, Señor? ¿Por qué camino? ¿Me vas a llevar por un camino más corto? No, Señor. Va a regresar por el mismo camino que usted se vino, que nadie le indicó, que usted en su desobediencia y que no me buscó, por ese mismo camino usted se va a regresar. Oye, Señor, y no hay manera de que me lleves volando, porque recuerda usted cómo el Señor se lo lleva a Elías en un futuro, en un torbellino. Oye, no hay manera. No, Señor, te regresas por el mismo camino, es lo que le está diciendo el Señor. Le dice del 15 en adelante, el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco, y cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Mejola, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que se escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Pues no crees el único. Entonces, no, Elías, no te creas la única Coca-Cola en medio del desierto, en medio de este monte. Ahora, hermanos, ¿en qué monte está Elías? Está en el famosísimo monte Horeb. Monte en el cual Dios le había dado las tablas de la ley al profeta Moisés, al líder Moisés, en donde había tenido Dios un encuentro con Moisés, y ahora es donde tiene un encuentro Elías con el Señor. O sea, no son casualidades, pero el Señor tiene un encuentro ahí, e incluso en ese monte, cuando Dios hablaba, retumbaba toda la tierra. Recordarás que hasta el pueblo tuvo miedo. Entonces el Señor vuelve a ser parte de sus manifestaciones ahora para el profeta Elías. Una última enseñanza, y con esta voy a concluir.
En medio del temor, Dios da órdenes y debemos de obedecerle. Punto. Esa es la última enseñanza. En medio del temor, Dios da órdenes y debemos de obedecerle. Dios no le había indicado a Elías que se fuera al lugar en donde estaba. Usted y yo lo sabemos. Había caminado, y si leímos el pasaje, usted lo recordará, 40 días y 40 noches había caminado, y ahora era el tiempo de regresar por el mismo camino del desierto para cumplir su labor. Hermanos, esto simple y sencillamente, esto último de que regresa por el mismo camino, es consecuencia de sus actos. No le busquemos tres pies al gato. Es consecuencia de sus actos. Así que la próxima vez que algo te salga mal en tu vida, hazte la pregunta: ¿consultaste a Dios primero para hacer esto? Si no, entonces deja de culpar a Dios, deja de hacerte el mártir, deja de aplicar la lastimera, deja de quejarte y regresa nuevamente por el mismo camino, Señor, de donde usted se me perdió, y regrese a encontrarse con Dios y a cumplir su labor, su trabajo, su función. No le eche usted la culpa al Señor. Dios le deja en claro al profeta que no es el único que queda. Lo leímos. Más aparte los 100 que tenía guardado Abdiel, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces tenía 100 guardados. Entonces Dios le deja en claro: no eres el único que queda, sino que aún yo tengo otros fieles que no han adorado a Baal. Por si tú te crees el único, por si tú te crees el mejor, por si tú te crees el único profeta, Elías, no lo eres. Con esto el Señor le está mandando un mensaje de dos vías al profeta Elías. La primera, le está diciendo que ya deje de estar pensando en él mismo y se crea el único. Porque es lo que él está diciendo: Señor, yo soy el único que queda y me quieren matar. Y Dios le dice: cálmate. O sea, calma, apacíguate, no eres el único. O sea, sí, eres mi profeta y lo que sea, y yo me manifesté a través de ti, las arañas, pero no eres el único. Es lo primero que le está diciendo. Y la segunda, lo primero que le dice es que ya deje de estar pensando en él mismo y no crea que es el único, que hay otros fieles. Pero lo segundo va implícito también, y le está diciendo algo como pero o sin embargo, porque eso es lo que dice, así termina. Dice: sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. La segunda cosa que va implícita es pero o sin embargo, Elías, le está diciendo Dios, si quieres renunciar a tu labor, si quieres desobedecerme, simple y sencillamente tengo muchos más que pueden hacer tu trabajo. Tengo otros más que pueden hacer lo que tú estás haciendo. Tengo 100 guardaditos y tengo 7,000 más. Ahora, algunos piensan que en realidad el número 7,000, pues ya saben, el número 7 en la Biblia y multiplicación de quién sabe qué, hermano. Si Dios está diciendo 7,000, son 7,000. Punto. Él tiene 7,000 por ahí porque era un tremendo pueblo. Algunos dicen que no, que es un número que sí lo sabemos, ¿no? Que puede ser más de 7,000, 70,000, bueno, lo que sea. Pero el punto es que Dios le está diciendo: pero, sin embargo, si tú no quieres hacer tu labor, si tú te vas a resistir, si tú quieres seguir en tu depresión, si tú quieres seguir con tu coraje, si tú quieres seguir con tu temor, si tú quieres seguir con tu crisis, si tú quieres seguir con tu lastimera, si tú quieres seguir quejándote, sin embargo, tengo otros 7,000. Así que si tú no le entras, hermano y Elías y hermanos que me escuchan, Dios tiene a otros. No eres indispensable. Punto. Pastor, nos va a correr de la iglesia. No eres indispensable. Hermanos del Face no son indispensables. Dios tiene otros más. Y si tú te vas, Dios va a mandar a otros. Ni yo soy indispensable. El pastor, no, ni yo, hermanos. Si Dios quiere me quita de ahí, o hasta la regional me quita las instalaciones y no sé, algo puede pasar. Vaya usted a saber, no somos indispensables. Sí, Dios nos usa, de eso definitivamente, pero hay otros más, hay otros 7,000 más. Déjale, llamo, no va a pasar nada, gracias. Eso va a pasar. Si usted decide claudicar, que le voy a dejar el ministerio ahí tirado, buscamos otro, no pasa nada. Que el pastor Gabo se fue enojado de la iglesia, búsquense otro, hermano. Si es un día llega a pasar, búsquense otro, un pastor mejor todavía, que no sea tan corajudo como el que actualmente tiene. Muy bien, entonces Dios le deja en claro con esto de que, pues si tú no quieres, habrá otros que sí le van a querer entrar. Elías,
¿Sale? Entonces tengo muchos más que pueden hacer tu labor y obviamente, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, Eliseo es uno de ellos y Elías lo va a ungir. Por lo tanto, mis amados hermanos, la indicación es a obedecer en medio de nuestros temores lo que Él nos manda. No seamos necios. ¿A quién más iremos? Finalmente, y como conclusión, el profeta definitivamente regresa por el mismo camino. Se tardó 40 días en llegar al monte y ahora ¿qué cree? Pues otros 40, porque no hay vuelta atrás. Otros 40 de regreso. Y ya no nos cuenta qué pasó en ese regreso, pero seguramente otra vez Dios lo alimentó, Dios le habló, Dios le proveyó, etcétera. Porque, hermano, 40 días sin comer y sin agua, pues no iba a aguantar. Entonces, de una u otra manera, Dios fue supliendo todo lo que el profeta necesitó. Finalmente, el profeta regresa por el mismo camino y habrá de obedecer ahora, ya cambiado por el Señor nuevamente, lo que Él le ha indicado. Simple y sencillamente, hermanos, amigos, iglesia, simple y sencillamente en medio de nuestros temores, sean cuales sean, que estemos dispuestos a obedecer al Señor y serle fiel finalmente. Hoy, más que nunca, en estos momentos que vivimos en nuestro país o a nivel mundial, requerimos de cristianos obedientes a Él, aunque también tengan temor, porque tienen temor, hermano. Hay cristianos que tienen temor definitivamente a esta situación. Otros somos más valedores, diría el hermano Mateo, sí, pues porque tú estás joven, pues sí, pero vea, los que están muriendo también son jóvenes, o sea, no se trata de que sí, porque tú estás viejo, yo estoy joven, porque recuerda que hace tiempo él me dijo, y creo que tiene algo de razón, no está tan mal, dice, pues yo estoy viejito, dice él, no, pues sí, guárdate, sin duda, ¿no? Pero hay cristianos que incluso jóvenes tienen temor ante esta situación. Ahora, no los juzguemos, no los critiquemos, hermanos, el temor a veces es tan normal, no debería, pero es tan normal y natural en medio de las situaciones que estamos viviendo. Hoy más que nunca en estos momentos que vivimos requerimos de cristianos obedientes, aunque tengan temor, aunque también pasen crisis o incluso aunque también estén infectados por el virus. Necesitamos cristianos que compartan el mensaje. Que el Señor nos permita ser luminares en este mundo en medio de esta situación que estamos viviendo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios, recibida. Gracias por este profeta. Gracias, Dios, por sus temores, sus crisis, sus depresiones, sus corajes, su irritación. Porque, Señor, no somos mejor que Él, la verdad. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón. Perdona nuestros caprichos. Perdona nuestros corajes. Perdona nuestras crisis. Perdona cuando hemos querido ir delante de ti como con una lastimera, Señor, ahí como vimos con el profeta. A ver si así me responde el Señor lo que quiero. Perdona, Dios, porque a veces parece ser que no nos comportamos como es. Guarda nuestra vida, Señor. Nuestra oración es que nos guardes del coronavirus. Esa es nuestra oración. Pero que se haga tu voluntad. Nosotros oramos a ti, es un mandato, orad sin cesar, dice tu palabra, y es un mandato, es una orden, Dios, orar, independientemente de lo que tú vayas a hacer o la respuesta que vayas a dar, sea favorable o no a nosotros. Oramos y gracias por este medio que podemos compartir palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia y hermanos del Facebook, prácticamente hemos terminado en nuestro culto. Si estuviéramos obviamente físicamente en el templo, las instalaciones, en el santuario, seguirían las ofrendas. Entonces ahí los hermanos de la iglesia ya saben, ahí está la tarjeta de nuestro tesorero, el hermano Oscar. Si usted quiere depositar hoy en el transcurso del día o la tarde, lo puede hacer. Adelante, con toda confianza usted lo puede hacer. Algunos ya lo han hecho, que el Señor les bendiga y les multiplique. Gracias por apoyar en medio de esta situación en la cual estamos y que la iglesia de todos modos tiene cierto ingreso. Y los que están en el Face, algunos creo que son de la iglesia, aunque la mayoría creo que no. También si usted quiere apoyar, ser de bendición, le pasamos la tarjeta del tesorero. Si usted gusta, adelante, y es opcional, es voluntario, como igual de este lado es completamente voluntario que los hermanos den su diezmo y ofrenda. Muy bien, que Dios les bendiga, cuídense mucho, hermanos, nos vemos por acá por vía Zoom en la noche, por ahí nos vemos en el grupo. Cuídense mucho, saludos a todos. Pues todavía aquí tenemos tiempecito, no me han mandado mensaje, así que si quieren mandar saludos, quitar sus micrófonos, adelante, aquí voy a estar, ahora sí que hasta que termine. Los del Facebook, sí, aquí voy a terminar, los voy a dejar
Gracias por vernos, por sintonizarnos. Ya no supe exactamente todos los que están, pero bueno, les mando un abrazo, un saludo. Ya moví aquí la cámara, un saludo. Y por ahí nos estamos viendo. Próximo domingo solamente transmitiré a la hora del sermón, a la hora de la predicación. Estén atentos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Saludos con mi esposa. Adiós.